Hola, bienvenidos. Qué placer tenerte conectado y poder entrar hasta tu casa y que Dios permita que nos podamos entrar con el mensaje del Señor en tu corazón. Mi nombre es Henry Rojas, soy el pastor del ministerio en español, el ministerio hispano aquí en la iglesia de Crossbridge de Miami Springs. Crossbridge somos una familia de iglesias en el sur de la Florida, que lo que buscamos es la renovación de la ciudad a través del mensaje del Evangelio. Bien comprometidos para tener una vida centrada en la verdad del Evangelio, pero a su vez bien comprometidos con la comunidad, queriendo servir a la comunidad, celebrando lo positivo que también esté pasando en la comunidad. Por eso te invitamos a que hagas parte de esta gran familia. Agradecemos que nos apoyes con tu oración, con tu tiempo, y te decimos, nuestras puertas están abiertas cada domingo. Aquí en nuestra sede de Miami Springs, 10 de la mañana, tenemos un servicio en inglés y a las 11:30 servicio en español. Así que te invitamos para que conozcas y oramos para que Dios sea exaltado en tu vida. Tenemos una aplicación que tú puedes bajar en tu teléfono inteligente, Crossbridge Miami Springs, y ahí puedes estar conectado, saber de todos nuestros eventos y puedes tener todos nuestros sermones, tanto en inglés como en español. Gracias por compartirlos con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, porque nuestra oración es que este mensaje llegue a más y más hogares, para que más y más hogares sean expuestos al conocimiento de la palabra de Dios. Te pido que me acompañes orando. Hoy estamos continuando con nuestra serie basada en el libro de los Hechos. Así que vamos a orar para que Dios nos hable, para que Él sea tocando nuestros corazones y Cristo Jesús sea formado en su carácter dentro de nosotros. Padre amado, gracias por la verdad, por la belleza y por la contundencia de tu palabra. Tú mismo has dicho que tu palabra no vuelve vacía, sino que tú la envías y ella hace aquello para la cual tú la has enviado. Te pido, Señor, que hoy te glorifiques y que en la exposición de tu palabra esto sea una realidad en la vida de cada persona que escuche este mensaje. Que tú seas exaltado y que se haga en la vida de esa persona aquello para la cual tú has enviado tu palabra. Que tú seas dado a conocer y que en nosotros el carácter de Cristo sea formado. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. En Cristo Jesús, amén. Nuevamente te digo bienvenido, permanece entonces ahí en sintonía, dispón tu corazón para meditar en este tiempo que tenemos a continuación. Muy bien, en el día de hoy vamos a retomar nuestra serie que hemos titulado La Carrera, en la cual habíamos hecho un paréntesis porque hace 8 días estuvimos celebrando el Día de las Madres. El estudio que estamos haciendo de seguir la vida del apóstol Pablo en el libro de los Hechos como una carrera tuvo su punto de inicio en la experiencia que él tuvo en el camino a Damasco, cuando el Señor Jesús le salió al encuentro.
cuando tuvo la experiencia de conversión espiritual, siendo llamado a la fe en Jesús para reconocerlo como el Mesías que había sido profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Esto lo vimos en el capítulo número 9, los primeros 8 versículos. En segundo lugar, estuvimos estudiando que acto seguido a esa conversión, Saulo fue acogido en un compañerismo con discípulos en Damasco. Oficialmente fue acogido en la iglesia y a eso le llamamos siendo entrenado, y avanzamos hasta el versículo número 19. En esa ocasión Dios le devolvió la vista a Saulo, lo llenó del Espíritu Santo y fue bautizado a través de un discípulo llamado Ananías. En el día de hoy, retomando esta serie, entonces vamos a estudiar los versículos 20 al 22 del mismo capítulo número 9, y le hemos titulado Salir corriendo por la puerta. Más adelante le voy a dar una explicación de por qué este título un poco extraño. Pero para que la lectura tenga un poco más de sentido, más de lógica, voy a iniciarla desde el versículo 19, así que lo voy a repetir. Dice así en el texto de Hechos, capítulo 9. Y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Es fácil ver en estos pocos versículos que la idea central que nos comunican es que Saulo estuvo pocos días con los discípulos y salió corriendo a predicar el evangelio. De allí el título para el día de hoy. Esta premura, este afán, estas ansias de comunicar el evangelio, de hablar acerca de Cristo, podríamos decir que es la segunda señal que demuestra que la conversión de Saulo fue genuina. El perseguidor de los cristianos ahora estaba predicando el mismo mensaje que antes le ofendía y que antes él perseguía. Vamos a ver esta característica un poco más adelante, porque si usted se dio cuenta, yo dije que esta fue la segunda característica que demostraba o que era evidencia de la veracidad de su conversión. Así que veamos cuál fue la primera de ellas. Definitivamente la experiencia de Saulo fue muy particular. Fue una experiencia muy especial y no quiero que usted tome la falsa idea de que yo le estoy diciendo que tenemos que pasar por las mismas experiencias para estar seguro de que nuestra conversión también ha sido genuina. Pero aquí hay principios, no los detalles de la experiencia, pero sí principios que definitivamente son señales, son marcas, son características cuando una persona genuinamente ha creído en Cristo. Cuando Dios el Padre, a través de la persona de Jesús, ha obrado la conversión espiritual en alguien. El escritor David Gooding, en su libro Según Hechos, permaneciendo fiel a la fe, hace las siguientes preguntas con respecto a que Saulo en esta experiencia llamó a Jesús Señor. Entonces él se pregunta lo siguiente, abro comillas: ¿era la expresión sincera de un corazón arrepentido? ¿O se trataba de una mera respuesta superficial y transitoria que le había arrancado a su voluntad el potente efecto de una visión? ¿Cómo podríamos saberlo? Tenemos respuesta para estas preguntas que hace este escritor. Justamente en estos textos del capítulo 9 encontramos estos principios que son aplicados a todo verdadero cristiano. Y las vamos a ver como características de una genuina conversión. En primer lugar, si es una fe genuina en Jesús, nos llevará a aceptar al pueblo del Señor. Si Saulo genuinamente se había convertido, había creído en Jesús,
Esto haría que él estuviera dispuesto a reconocer al pueblo que pertenecía a Jesús. Aunque fueran los mismos aquellos que él había despreciado y que había perseguido. Estaría dispuesto a reconocer que ahora eran sus hermanos en la fe. Estaría dispuesto no solamente a hacer eso, sino a identificarse con ellos, tanto en privado como en público. Por tanto, este es un principio de una genuina conversión. Por eso el escritor Gurin lo explica de la siguiente manera. Dice que podemos, al igual que Saulo, llegar a la fe salvadora aún estando solos. Podemos solos reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Pero él dice que la fe y la iglesia no operan igual, como si a mí me gustara observar aves, me gustara estudiar el comportamiento de las aves, pero tomara la decisión de nunca visitar la sociedad de ornitólogos, que así se llama aquellos que se dedican al estudio de las aves. Aunque yo tome la decisión de nunca involucrarme con los miembros de esta sociedad, aún yo todavía puedo ser un buen observador de aves amateur, pero bueno. Pero no funciona así con la fe y la iglesia. No se puede aceptar a Jesús sinceramente y no querer tener nada que ver con su pueblo, porque ellos son sus discípulos. La Biblia dice que son sus santos, aquellos que invocan su nombre y a quienes Jesús les ha impartido su Santo Espíritu. Y al haber hecho esa impartición, ha hecho de cada uno de ellos miembros de un solo cuerpo. No se puede recibir el Espíritu Santo y rehusar formar parte del pueblo de Dios. Yo no puedo profesar que amo al Señor Jesús y rehusar amar a sus discípulos, a los santos. No puedo decir que me identifico con Él y no querer hacerlo con su pueblo. Así que cuando nos encontremos en el camino una persona que dice que es cristiana, pero que no se congrega, no quiere saber nada con la iglesia local, no se involucra en ninguna iglesia local, no hace parte de la membresía de ninguna iglesia local, entonces tenemos que hacernos una pregunta muy seria y muy profunda. ¿Será que esta persona verdaderamente es un creyente? ¿Verdaderamente ha experimentado por la gracia de Dios la conversión espiritual, el nacimiento espiritual? En segundo lugar, este pasaje nos muestra otro principio, segunda característica de una conversión genuina. Si ha habido una conversión genuina, esto nos llevará a estar dispuestos a anunciar el mensaje del Evangelio. Nos llevará a estar dispuestos a hablar de Jesús a otras personas, porque justamente a Jesús nos hemos convertido. Por supuesto que la experiencia de Saulo fue muy especial. Él tuvo un aprendizaje previo, antes de su conversión, porque como judío y perteneciente al grupo de los fariseos, él tuvo un entrenamiento previo, un conocimiento previo de las escrituras del Antiguo Testamento. Él estaba apartado de toda creencia politeísta. Él sabía acerca del Dios verdadero, del Dios de sus antepasados. Él sabía acerca del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, él tenía conocimiento acerca del Dios verdadero, creador de todo. Hoy en día, cuando una persona viene a la fe en Cristo, cuando se convierte en cristiano, normalmente no sabe casi nada de las Escrituras. Porque vivimos en un mundo que no acepta que la verdad es absoluta y que le pertenece a Dios. Así que el conocimiento que hay acerca de Dios en respecto de las Escrituras es muy poco, muy diferente al que tenía Saulo en su experiencia judía. Obviamente, esto hizo que el tiempo que le tomó a Saulo pasar por la conversión,
tener un tiempo de comunión con los discípulos en Damasco y luego salir corriendo a predicar el evangelio fuera más corto que lo que normalmente nos tomaría a cualquiera de nosotros. No toda persona tiene una experiencia tan dramática y tan puntual, tan radical, tan definitiva de conversión como la que tuvo Saulo. A muchas personas les tomará mucho más tiempo llegar a la plenitud de su fe en Cristo Jesús. Pero lo que sí quiero decirte en este día es que nadie que sinceramente ha experimentado por la gracia de Dios la conversión espiritual, nadie que auténticamente es un cristiano, deja de confesar a Jesús. Deja de reconocer la divinidad de Cristo. La pregunta entonces para todos aquellos que ya nos denominamos cristianos, que hemos experimentado la conversión por la gracia de Dios es: ¿cuánto tiempo nos tomará estar capacitados, entrenados para anunciar el mensaje del evangelio? Note que estoy preguntando por el tiempo que nos tomará ser entrenados. Saulo tuvo un entrenamiento previo. Cuando él llegó a la convicción de que Jesús era Dios y llegó a la convicción de que era el Mesías anunciado, entonces salió corriendo. Pero ¿cuánto tiempo te va a tomar a ti? ¿Cuánto tiempo me ha tomado a mí? Porque muchas personas se quedan sentadas en las sillas, en las bancas de la iglesia y pareciera que no se están preguntando cuándo van a salir a comunicar el mensaje. Note que la pregunta mía no es cuánto tiempo nos tomará para estar dispuestos, no, cuánto tiempo nos tomará para estar entrenados, porque se supone que la genuina conversión produce en nosotros la disposición, produce la motivación para hablar a otros acerca de aquel que me ha convertido. Si alguien declara ser un auténtico creyente y no tiene el anhelo de hablar de Cristo, de comunicar lo que le ha pasado, no tiene el anhelo de anunciar el mensaje del evangelio, entonces yo diría, colóquele un signo de interrogante bien grande. Hágase la pregunta: ¿habrá nacido espiritualmente de nuevo? ¿La gracia de Dios lo habrá alcanzado y habrá transformado su corazón? Yo quiero que note, aparte de estos dos primeros principios de una genuina conversión, cuál fue el tema central de la predicación de Saulo en Damasco. No nos dice que él estaba hablando de lo extraordinario de su experiencia cuando Cristo le salió en una luz brillante. No, lo que dice allí es que afirmando que Jesús es el Hijo de Dios, y también dice demostrándoles que Jesús es el Mesías. En otras palabras, el tema central de la predicación de Saulo era Cristo. Eso es lo importante, la divinidad de Cristo. Presentar a Cristo como Dios mismo. El anuncio también de que Él es perfectamente Dios y a la vez también es el Salvador, es el Mesías, el único en el que hay perdón de pecados y salvación de la condenación eterna. El tema central de Saulo no fue como hoy en día escuchamos muchísimo que Cristo es la solución a todos los problemas que tenemos los seres humanos. Porque a la verdad, el principal problema que tenemos nosotros, los seres humanos, es no reconocer a Jesús como Dios hecho hombre, como Dios verdadero, Dios trino, Dios creador de todo, que un día demandará a cada ser humano, que un día citará a cada persona ante el juicio de su trono para ver cuál fue su posición ante la verdad. Nuestro principal problema es que hemos pecado y hemos vivido de espaldas al Dios verdadero. Hemos seguido nuestro propio camino.
Querido amigo, querida amiga, si Jesús no es Dios encarnado, entonces Él no puede ofrecer salvación a nadie. Podrá ofrecernos moralidad, podrá ofrecernos algunas lecciones de alto nivel, pero no podrá darnos salvación eterna. Porque entonces su muerte no podrá cubrir, no podrá expiar nuestros pecados. Tampoco podría impartir su Santo Espíritu, ni podría incorporarnos a Él. No podría producir en nuestra vida el nuevo nacimiento espiritual. ¿Qué fue lo que asombró tanto y confundió a los judíos de Damasco cuando escucharon la predicación de Saulo? No fue escuchar que en su experiencia él había tenido unos someros reajustes en sus creencias, una pequeña y útil adición a su judaísmo, sino que él había tenido un cambio radical, un cambio total. Saulo literalmente iba en una dirección, pero ahora comenzó a ir en una dirección contraria. El mensaje que él había calificado antes de herejía, porque anunciaba a Jesús como Dios y como el Mesías, era el mensaje que ahora él estaba afirmando. Póngase a pensar esto. Saulo había ido antes de esta conversión con un propósito a la ciudad de Damasco: tomar a aquellos que él llamaba herejes porque invocaban el nombre de Jesús como si fuera Dios, tomarlos y llevarlos presos para castigarlos en Jerusalén. Saulo nunca concluyó ese viaje. 3 años después, cuando regresó a Jerusalén, literalmente regresó con las manos vacías respecto de aquellos que él había llamado herejes para llevarlos presos. Es más, regresó a Jerusalén 3 años después caminando por el mismo camino. En otras palabras, convertido en lo que él antes había denominado como herejía. El haber sido encontrado por Jesús, el haber sido encontrado por la verdad, fue lo que cambió absolutamente todo. En sus escritos bíblicos, ya convertido como apóstol Pablo, él dice que él había pensado que debía hacer muchas cosas en contra del cristianismo, en contra de Jesús. O sea, él estaba corriendo por su propio camino, pero ahora estaba corriendo por el camino que Dios le había determinado. Permítame hacer una aplicación para nosotros, para que no nos quedemos solo con el relato de la historia, sino para que nos preguntemos: ¿y qué tiene que ver conmigo hoy? Porque aquí hay una enseñanza muy importante. Hoy nos vamos a encontrar con algunas personas a las que les podemos hablar acerca del mensaje del Evangelio. Y a similitud de Saulo, algunas de estas personas, no todas, pero algunas, tendrán un conocimiento previo acerca de que Dios es uno, es trino, es verdadero. Tendrán un conocimiento previo, al igual que Saulo, apartado de las creencias politeístas. Hoy en día podemos decir apartado de todo aquello que se denomina como la nueva era. Pero al igual que Saulo, no han sido convertidos. No se ha operado en ellos, por la gracia de Dios, el nuevo nacimiento espiritual. Escúcheme esto bien interesante. Saulo, antes de su conversión, era un creyente apasionado en el Dios verdadero. Y era tan apasionado que estaba convencido que su comprensión rígida, inconmovible del monoteísmo, de un solo Dios, era todo y no había oportunidad para saber algo más acerca de ese Dios. Esa fue la razón por la cual, cuando ese único Dios, Dios único pero trino, se hizo hombre, se encarnó,
Saulo no pudo entenderlo y lo persiguió de una manera despiadada para al final, después de la conversión que recibió por gracia, darse cuenta que él era un incrédulo, un enemigo, un blasfemo de Dios, como él mismo lo dice en sus palabras. Aparentemente aquí estoy diciendo una contradicción, estoy diciendo que él era antes un creyente apasionado en el Dios verdadero, pero cuando se encontró con ese Dios verdadero en el camino a Damasco, él pudo concluir que él era un incrédulo, un blasfemo, enemigo de Dios. Permítame, lo leo en 1 de Timoteo 1, 12 al 13. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. No entender el mensaje del Evangelio, quién es Cristo, y no entender que la salvación eterna es un regalo por la gracia y la misericordia de Dios, hace que las personas, aun aquellas que creen en un solo Dios, en el Dios verdadero, hace de ellos incrédulos, enemigos de Dios. Esto es realmente muy triste y es un gran desafío. Y eso que no estoy hablando de aquellas personas que dicen creer en Dios, en el Dios verdadero, pero a su vez le revuelven una serie de creencias que van en contra de las enseñanzas de la Escritura. Lo cierto es que para poder dar el paso hacia la fe salvadora, es indispensable, por la gracia y misericordia de Dios, que Él nos permita darnos cuenta que hemos sido incrédulos. Yo sé que esto para las personas religiosas suele ser muy difícil, pero esta fue la realidad de un hombre muy religioso, inmensamente apasionado como fue Saulo. En este capítulo 9 también encontramos un tercer principio que solamente voy a mencionar como una característica de una conversión genuina. No lo voy a desarrollar. El tercer principio que aparece allí, podríamos decir, es estar dispuesto a sufrir por la verdad del Evangelio, por la predicación del Evangelio. Pero quiero dejarlo allí, porque quiero finalizar observando que estos principios en la vida de Saulo y aplicables a nosotros realmente obedecen a un plan superior a nosotros. Esto obedece a una carrera que, aunque estamos corriendo nosotros en ella, es una carrera que es divina, es diseñada por encima de nosotros. Trate de hacerse el siguiente cuadro en su mente. Imagínese que usted está participando en una carrera de atletismo, que al lado suyo hay varios corredores y delante de usted hay otros corredores. Usted los está viendo, usted está participando allí. Pero como si de pronto le tomaran a usted y usted fuera levantado y comenzara a tener una vista de esa carrera, como si estuviéramos observando un video tomado desde un dron, desde las alturas. Ya no es una visión horizontal, sino una visión vertical, que nos está hablando de que esta comunicación del Evangelio obedece a un plan divino. Es algo mayor a nosotros. Permítame explicárselo de la siguiente manera, haciendo una comparación en dos textos de la Biblia que aparecen también aquí en el libro de Hechos. Voy a comparar a Hechos 7, 2 y 3 con Hechos 9, versículo 3. Hechos 7, 2 y 3 dice, y él dijo, está hablando Esteban cuando lo iban a matar, y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham
estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo le mostraré. O sea, está hablando de que el Dios de la gloria se le apareció a Abraham y lo sacó de donde estaba. Luego Hechos 9:3 dice: mas yendo por el camino, ya está hablando de Saulo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hay una similitud de estilo definitivamente aquí. Pero lo más importante aquí, aparte de la similitud de estilo, de la gloria de Dios apareciéndosele a Abraham y apareciéndosele a Saulo, es que Dios sacó a Abraham de entre los gentiles para fundar una nación que llegaría a ser distinta a todas las demás, única en su testimonio del Dios verdadero y enemiga del politeísmo de las naciones gentiles. En cambio, Dios llevó a Saulo en una dirección exactamente opuesta a la de Abraham. Fue enviado desde el centro de la nación de Israel para que regresara hacia las naciones gentiles con el mensaje del evangelio. Esto podría parecer a simple vista una contradicción, pero no es así. Porque cuando Dios llamó a Abraham y lo sacó de las naciones paganas, le dijo que el propósito era para que en él, en la fe de él, en la fe en el Dios verdadero, todas las familias de la tierra, todas las naciones fueran bendecidas. Durante siglos el judaísmo ha dado testimonio de Dios en este mundo. Ha sido una misión bastante difícil porque la nación de Israel, a pesar de haber sido apartada por Dios, nunca dejó de estarse apartando del Dios verdadero y estar volviendo a la idolatría, de estar volviendo a las costumbres de las naciones gentiles. Por eso ha sido una misión realmente bastante difícil. A pesar del éxito que tuvo en Israel el llamado de Abraham, llegó el momento en que el mismo Dios de la gloria que se le apareció a Abraham, ahora se le aparece a un hebreo de hebreos, para enviarlo en un proceso inverso desde Israel hacia las naciones gentiles. Esa es la hermosura del evangelio. Y usted y yo estamos haciendo parte de esa carrera como la hizo el apóstol Pablo. Desde que Dios convirtió a Saulo en el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, directa o indirectamente, por medio de sus predicaciones y por medio de sus escritos, millones de gentiles han abandonado su idolatría, han abandonado su desconocimiento y han abandonado su incredulidad. No se han convertido en judíos ni en miembros de la sinagoga, pero han llegado al conocimiento del Dios verdadero, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y se han convertido en miembros del pueblo de Dios. Este es el mensaje hermoso de gracia y misericordia que predicamos en el Evangelio de Cristo Jesús. Aquello que ha sucedido a nivel macrohistórico, como si lo estuviéramos mirando desde las alturas, debería tener una expresión, aunque sea a un nivel pequeño, a un nivel personal, de nuestra vivencia personal. Porque tenemos el privilegio, porque se nos ha llamado, al igual que Abraham, a ser peregrinos, a salir de, pero también se nos ha llamado, como Pablo, a ser misioneros, a ir de donde primero se nos ha llamado a salir. La idea es salir de en medio de, para luego ir en medio de, con el mensaje del evangelio. Lo que apartó a Abraham y lo que envió a Pablo realmente no fue una serie de mandamientos y de prohibiciones, sino que fue la revelación del Dios glorioso que le salió al encuentro, el Dios vivo. El llamado para Pablo fue ir a las naciones gentiles, a los reyes y a la misma nación de Israel. Puede que para nosotros no sea tan grande,
Puede ser que para nuestro llamado sea simplemente a nuestros 3 o 4 amigos, a nuestra familia, o a nuestros vecinos, o a nuestros compañeros de trabajo. Pero que la visión de la gloria de Dios en su palabra nos cautive y nos llene y nos permita evidenciar que estos principios son un modo de vida en nosotros. Que Dios por su gracia realmente nos dé identificación con su pueblo, como miembros de su pueblo. Que Dios permita que tengamos disposición y pasión para hablar de Cristo a otros, para hablar de su divinidad, para hablar de su salvación y de su perdón, para hablar del Evangelio. Y que Dios permita que tengamos disposición para pagar el precio de sufrir por el mensaje del Evangelio si es necesario. Que Dios en su gracia nos bendiga y nos permita correr esta carrera dignamente para su honra y para su gloria. Acompáñame orando en este día. Padre amado, gracias Señor, porque tú eres tan grande. Con razón tu palabra dice que tus pensamientos no son como nuestros pensamientos, que tus planes no son como nuestros planes, que los tuyos son mucho más altos, son sublimes. Señor, nosotros no vemos sino la carrera que tenemos por delante alrededor nuestro. No vemos sino quienes están a nuestro lado y algunos que están un poco más adelante que nosotros. Pero tú tienes el panorama completo de todo. Señor, gracias porque este glorioso evangelio es un llamado tanto a ser peregrinos como a ser misioneros. Gracias porque no somos nosotros los que hemos producido la conversión espiritual, sino que de igual manera tú has venido a nuestro encuentro. Posiblemente nuestra experiencia no es tan especial ni tan llamativa como la fue con Abraham o como fue con Saulo en el camino a Damasco, pero nuestra experiencia igualmente ha sido que nos has lavado con tu sangre y has perdonado nuestros pecados, nos has hecho nacer de nuevo y nos has dado la fe para confiar solo en ti. Gracias, Señor, porque eso ha hecho que seamos parte de este pueblo, tus santos, los que invocan tu nombre. Y esto ha hecho de que tengamos el privilegio de comunicar este mensaje a otros. Señor, llénanos de valor, llénanos de tu Santo Espíritu, así como llenaste a Saulo, y permítenos que no nos tome mucho tiempo capacitarnos para salir corriendo por las puertas de la sede de nuestra iglesia, para salir corriendo por la puerta de nuestra casa, para salir corriendo por la puerta del lugar de trabajo, para salir corriendo a donde tú quieres llevarnos a otras personas y podamos hablarles, testificarles de la divinidad de Jesús y de que en Él hay perdón de pecados y vida eterna. Úsanos como instrumentos para tu honra y tu gloria. Bendícenos para dar testimonio fielmente de ti. Llénanos de valor para luchar por la verdad del Evangelio. A ti sea toda alabanza, toda gloria, toda honra. Padre amado, toca los corazones de aquellos que aún no te conocen. Tráeles e ilumina sus tinieblas. Y así como has llamado a millones de gentiles, llámales hoy a ellos para que abandonen su incredulidad, su desconocimiento y se rindan ante el Dios único, trino, verdadero, santo, creador de todo lo que hay. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Que tengas un resto de semana bien productiva y te animo a que vuelvas a tomar tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 9, te lo leas todo. Hemos tenido ya 3 estudios, 3 sermones y hemos estado allí solamente en el capítulo 9. Hemos llegado desde el versículo 1 hasta el versículo 22. Así que mucho más Dios tiene para decirte en una actitud de oración y de reflexión. Dios te guarde y bendiga tu familia
y todo lo que tú haces. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 AM.